suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo. Vamos a estar leyendo el libro de Abdías de manera completa en la versión de la Biblia Peshitta. Dice así el libro de Abdías en la Biblia Peshitta: la visión de Abdías. Así dice el Señor de señores acerca de Edom. Hemos escuchado de la presencia de Jehová un mensaje, y ha sido enviado un mensajero a las naciones diciendo: levántense, levantémonos contra él en batalla. He aquí que te hice pequeño entre las naciones, serás muy despreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en la fortaleza de la peña, cuya morada se encuentra en las alturas, que dice en su corazón: ¿quién me derribará a tierra? Aunque como el águila te remontes, y aunque pongas tu nido en medio de las estrellas, de allí te derribaré, declara Jehová. Si hubieran venido a ti de noche ladrones o salteadores, ¿cómo te quedarías callado hasta que te hubieran robado lo que les bastara? Si hubieran venido ante ti vendimiadores, ¿no hubieran dejado rebusco? ¿Cómo fue escudriñado Esaú y buscadas sus cosas ocultas? Hasta la frontera te han arrojado, todos tus aliados te han engañado y te han dejado sin fuerza. Los hombres que estaban en paz contigo y los que comían de tu pan han tendido emboscada debajo de ti, pues no tienen entendimiento. En aquel día, declara Jehová, destruiré al sabio de Edom y al entendido del monte de Esaú. Y serán despojados tus valientes, oh Temán, y destruido el hombre del monte de Esaú. Por causa de la matanza y la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la deshonra y serás destruido para siempre. Por cuanto te rebelaste en su contra el mismo día que su ejército fue llevado cautivo por los extraños, y los extranjeros entraron por sus puertas y echaron suertes por Jerusalén, también tú serás como uno de ellos. No te preocupes por el día de tu hermano, el día de los extranjeros, ni te regocijes por los hijos de Judá en el día de su destrucción, ni hables con soberbia en el día de la angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su adversidad, tampoco te alegres por su desgracia en el día de su angustia, ni lo estremezcas en su fuerza en el día de su adversidad. No te pongas en lugar estrecho para aniquilar a sus fugitivos, ni entres ni entregues a sus sobrevivientes en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, así harán contigo. Tu retribución volverá sobre tu cabeza. Pues como bebieron en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y quedarán desconcertadas y se tambalearán y serán como si nunca hubieran existido.
Pero en el monte de Sión quedará un remanente salvo, el cual será santo, y la casa de Jacob poseerá a los que los poseyeron. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y una llama la casa de José, y la casa de Saúl será rastrojo. Y ellos los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente para la casa de Saúl, porque Jehová ha hablado. Entonces los del sur tomarán posesión del monte de Saúl, y los del valle de los filisteos. Tomarán posesión también de los campos de Efraín y de los campos de Samaria, y Benjamín tomará posesión de Galaad. Estos primeros desterrados, los hijos de Israel, que se encuentran desde Canaán hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que se encuentran en Sefarat, tomarán posesión de las ciudades del sur. Y subirán los redimidos al monte de Sión para juzgar el monte de Saúl. Entonces el reino será de Jehová. Esta fue la lectura completa de Abdías en la Biblia Peshita y vamos a continuar con el mensaje. Ahora sí, buenas noches hermanos, me disculpan. Vamos a dar inicio al último estudio de la profecía de Abdías. Ya hemos estado con hoy por 5 semanas estudiando la profecía y hoy estaríamos terminando este estudio expositivo para gloria del Señor y también para nuestro beneficio, para poder crecer juntos como iglesia y para poder aprender lo que Dios nos quiere enseñar a través del mensaje del profeta. Ya acabamos de leer de manera completa Abdías en la versión Peshita de la escritura y vamos a continuar con el estudio del día de hoy. El título del estudio del día de hoy es Israel, su restauración. Y esta sería entonces la conclusión de la profecía de Abdías basándonos en los versículos 18, 19, 20 y 21. Estos 4 versículos nos van a servir para la predicación del día de hoy, para este estudio expositivo, y vamos a estar viendo y analizando un poco acerca de la restauración de Israel. Este es el mensaje de esperanza con el que termina esta profecía y es un mensaje también muy pertinente para la iglesia de hoy, del cual podemos extraer muchas aplicaciones para nuestro actuar diario. Pero antes de empezar, me gustaría que oremos y que pongamos este tiempo en manos del Señor y que Él tome control de lo que vamos a estar estudiando. Gracias Dios, nos has permitido de nuevo estudiar tu palabra. Gracias porque hoy ha sido un día muy especial, un día en el que nos pudimos ver en el templo, pudimos gozarnos con hermanos, algunos, no todos, pero al menos Señor ya pudimos compartir juntos. Gracias también porque ahora en este momento, de manera virtual, también tenemos el gozo y la dicha de terminar un libro más, el estudio de un libro más de tu palabra. Y siempre tu palabra es vida para nosotros. Y siempre, Señor, hay enseñanzas tan útiles y tan preciosas para nuestra vida que estamos profundamente agradecidos por tu misericordia, por tu gracia y por la forma en la que tú permitiste que tu pueblo tuviese un tesoro tan invaluable en sus manos como lo es tu palabra. Bendice la exposición del día de hoy, que sea para tu honra y para tu gloria. Y enséñanos, Señor, todo lo que tú quieras enseñarnos. Ayúdanos, Padre Celestial, a extraer el mensaje de tu palabra de una forma apropiada, sin quitarle, sin ponerle. Que seas tú, Señor, hablando a nosotros. En tus manos nos ponemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nos adentramos al estudio de la profecía de Abdías, versículos 18 al 21, último estudio de esta serie de 5 enseñanzas. Y el día de hoy, como les dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca de la restauración de Israel. La restauración de Israel. Versículos entonces 18 al 21. Los leemos en Reina Valera 1960, que es con la versión con la que normalmente hacemos el estudio. Dice así: la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa.
y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Céfala, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Esos son los últimos versículos con los que culmina el mensaje de la profecía. Como lo pueden notar, esta conclusión se pone un poco geográfica en sus palabras. Algo un poco contrario a lo que veníamos viendo anteriormente, donde era una voz del Señor en primera instancia que emitía juicio contra Edom. Esto lo vimos en la primera y la segunda enseñanza. En la primera enseñanza vimos la identidad de los edomitas, puesto que los edomitas son el destinatario del mensaje de Abdías. Luego estuvimos viendo acerca de la señalización del Señor contra los edomitas y el castigo que él está prometiendo a los edomitas. Más adelante, el Señor también declara cuál es el pecado que cometen los edomitas y lo ejemplifica en la forma en la que un pecado llamado soberbia se ramificó en distintas acciones pecaminosas. Más adelante también nosotros pudimos observar la manera en la que hay un juicio a las naciones y cómo el juicio que Dios está enviando a los edomitas sirvió como un ejemplo dentro del mensaje de la profecía para mostrar el juicio que Dios emitirá a todas las naciones y cómo Dios juzgará la soberbia de la tierra. Y el día de hoy, entonces, gira en un tono geográfico diferente a lo que hemos estado viendo anteriormente acerca de la restauración de Israel. ¿Por qué se pone el asunto tan geográfico? Y esto en cierta medida llega a complicar un estudio habitual de la escritura, porque son textos en los que tenemos que meternos tal vez en temas en los que la mayoría de nosotros no somos expertos, en la geografía de la tierra del Antiguo Testamento. Sin embargo, esto nos arroja a la fidelidad del Señor para el cumplimiento de su pacto. Tenemos que recordar que el Señor hizo un pacto con Abraham y en este pacto, aparte de las bendiciones generales que iban a recibir todas las familias de la tierra por medio de la promesa del Mesías, por medio del Señor Jesucristo, aparte de estos elementos del pacto, hay ciertos elementos dentro del pacto que Dios hizo con Abraham que son netamente geográficos. Eh, la interpretación de estos elementos geográficos ha dividido a muchos cristianos en sus interpretaciones. Algunos alegorizan o toman lo entienden de una manera simbólica y hablan acerca de que el cumplimiento del pacto de Abraham fue en Cristo Jesús y que ya se cumplió. Sin embargo, si nosotros tenemos el hábito de estudiar la Biblia de una manera literal, gramatical e histórica, nos cuesta mucho tomar los elementos de Génesis y el pacto de Abraham como netamente simbólicos. ¿Por qué? Porque Génesis es un libro histórico y entonces no se presta para que nosotros lo interpretemos de una forma alegórica. Por tanto, si vamos a ser literales a la hora de interpretar el libro de Génesis, también tenemos que ser literales al interpretar la promesa del pacto de Dios con Abraham. Esto quiere decir que Dios le prometió a Abraham una región de tierra específica y el cumplimiento de ello será parte del cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con las tierras que Dios le prometió a Abraham? Les voy a mostrar ese versículo, Génesis capítulo 15 del 18 al 21. En otros capítulos de Génesis también tenemos una especificación más amplia de lo que fue el pacto abrahámico. Sin embargo, el pacto abrahámico también contempla estos versículos y estos versículos se concentran específicamente en promesas geográficas. Veamos lo que sucede en versículo 17 al 21 de Génesis 15, donde dice lo siguiente:
Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, y vean esto, a tu descendencia daré esta tierra. Como les dije anteriormente, el tono en el que el Señor está diciendo esto y el tono en el que nosotros deberíamos leer un libro como Génesis al ser un libro histórico, nos arroja una interpretación literal de lo que estamos leyendo. ¿Y cuál es la tierra que Dios le está prometiendo a Abraham que poseerá su descendencia? Dice ahí en letras rojas, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Todos estos nombres que se mencionan son reinos o pueblos que habitaban en esa región y eso también ayuda a tener un concepto geográfico de lo que Dios está tratando de prometerle a Abraham. La pregunta es, ¿esta promesa ya se cumplió? ¿Ya los israelitas pudieron poseer la cantidad de tierra que aquí se le prometió a Abraham y a su descendencia? La respuesta a eso es un rotundo no. En ningún momento de la historia los israelitas abarcaron una cantidad de tierra tan amplia como la que se menciona en la promesa de Génesis capítulo 15. En ningún momento de la historia eso ocurrió. Cuando nosotros nos vamos a Abdías, que es el texto que estamos leyendo, y comparamos la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15 con las tierras que van a poseer los israelitas, según la profecía de Abdías, esto también calza mucho con el panorama geográfico del cumplimiento del pacto. Y si esto aún no se ha cumplido, entonces nos arroja a una promesa futura. Si nosotros interpretamos de manera literal la escritura y los textos históricos de la escritura, es inevitable que esperemos que el cumplimiento de los elementos geográficos del pacto sean futuros, puesto que no han acontecido. Esto no se ha cumplido hasta el día de hoy. Por tanto, ya entenderán por qué en nuestra iglesia y en general los bautistas tenemos una tendencia a interpretar la escritura de manera futurista, aunque hay algunos grupos, incluyendo bautistas, que se inclinan más al preterismo o interpretar de que estas cosas ya se cumplieron en el pasado. Sin embargo, nosotros entendemos que esto tiene una connotación hacia el futuro, ¿verdad? Ahora bien, para ilustrarlos un poco y no cansarlos con tanta explicación, porque yo creo que con imágenes entendemos un poco mejor, vean lo siguiente. Eso es un mapa y la parte roja que usted ve en el mapa corresponde a lo que el día de hoy es Israel. Es la parte de tierra que corresponde a Israel. Es una parte, desde la perspectiva de ese mapa, es una porción pequeña. Esta porción prácticamente nunca lograron conquistar más allá de lo que allí está en rojo a la luz de la escritura, ni aun con el rey David, ni aun con todas las conquistas que hubo en tiempos antiguos, se logró extender las fronteras de Israel más de lo que allí está. Eso es lo que habitualmente fue Israel. Sin embargo, la promesa de Génesis 15 contempla todo aquello que está adentro de la línea azul. Y ustedes pueden ver cómo se extiende incluso hasta Turquía. De hecho, cuando usted lee Génesis 15 y cuando lee también algunas porciones de lo que estamos leyendo en Abdías, usted se dará cuenta, por ejemplo, que la promesa de Dios a Abraham involucra la tierra del imperio hitita. Y esto fue un imperio que se extendió muchísimo y precisamente por esto abarca incluso Turquía y mucha porción de lo que allí está como Egipto. De hecho, ustedes lo pueden leer aquí en Abdías, donde dice en el versículo 18, dice, la casa de Jacob será fuego, la casa de José
será llama, la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Céfala a los filisteos. Esta cordillera está cerca de la ubicación allí de Jerusalén, del punto rojo. Eso está cerca, o sea, estamos hablando de porciones cercanas. Luego dice, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. Eso también está cercano, está hacia el norte de Jerusalén. Dice, y Benjamín a Galaad, eso también está cercano al punto rojo. Y los cautivos del ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos. Aquí ya nos empezamos a alejar un poco más. Dice, hasta Sarepta. Es interesante porque Sarepta es una región que está entre Tiro y Sidón y también ya están alejándose un poquito más del punto rojo. Pero vean lo interesante en el versículo 20 donde dice, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Estos cautivos de Jerusalén que llegaron hasta Sefarad, dice que harán una conquista migratoria hasta el Negev, que está cercano también, un poco más cercano al punto rojo, a lo que se contempla como Israel. Sin embargo, ahí el dato interesante es que estas personas vienen conquistando desde Sefarad, según el versículo 20. Y aquí nos podemos hacer una pregunta, ¿qué es Sefarad? Porque no es un nombre muy común en las escrituras. La mayoría de los rabinos judíos, que son algunos que le dan interpretación a este tipo de lugares geográficos, concluyen que Sefarad es o corresponde a lo que hoy en día es España o Portugal. Entonces, imagínense la extensión de tierra que vendrían conquistando aquellos que son o que vienen siendo cautivos de Sefarad y que vienen conquistando hasta el Negev. Esto eventualmente llega a calzar con la porción de tierra que Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15. Por tanto, cuando nosotros leemos Abdías, nosotros podríamos llegar a interpretar entonces que la restauración de Israel se consumará en el futuro, en el mismo tiempo en el que se consumará la promesa del pacto de Dios con Abraham para el Israel étnico, el cual poseerá por completo la tierra que se le prometió. En nuestra interpretación futurista, nosotros entendemos que lo que dice la escritura es que esta porción de tierra será otorgada a Israel étnico en el tiempo del milenio. Y Cristo reinará en Jerusalén, Israel, su pueblo étnico, poseerá la tierra que se le prometió, y nosotros, sus hijos, su Israel espiritual, también estaremos con él y reinaremos juntamente con él en la tierra. Y esto es una explicación preciosa en la cual Dios muestra que la esperanza de sus hijos es su futuro reino. No obstante, y aquí empiezo con mis aclaraciones, recordemos que la profecía de Abdías no solamente tiene una visión esperanzadora para el futuro, sino también para el presente o para el futuro próximo, no solamente para el futuro lejano, sino también para el futuro próximo. ¿Y cuál es la esperanza para el futuro próximo? Que el futuro lejano está contemplando hasta el milenio que nosotros comprendemos así escatológicamente, pero ¿cuál es la esperanza para el futuro próximo? Según la profecía de Abdías, la esperanza es la devastación de los edomitas que se han levantado con soberbia contra los israelitas. Este mensaje de esperanza para Israel en el versículo 18 inicia prometiendo una devastación para los edomitas. Versículo 18, de nuevo, de Abdías, dice, la casa de Jacob, es decir, Israel, será fuego, la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. ¿Se imaginan? Esta es la descripción gráfica de la devastación que va a ocurrir. Si bien es cierto, nosotros podemos ver la profecía e imaginarnos el reino futuro, tengamos en cuenta que la forma en la que ese reino se va a erigir
va a ser una forma progresiva. Entonces, dentro de esta forma progresiva en la que Dios va a cumplir con todos los parámetros de su pacto, nosotros entendemos que van a ir ocurriendo ciertas victorias dentro de la historia. Y esto precisamente se explica porque dentro de esta progresión de la fidelidad del Señor, Esaú dejó de ser y efectivamente se cumplió el hecho de que la casa de Jacob fue como fuego y la casa de José fue como llama y Esaú fue estopa. Dejó de ser, se quemó, como dice el resto del versículo 18, dice, se quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Esto no espera un cumplimiento futuro, esto ya se cumplió, precisamente porque es parte de la progresión del cumplimiento de estas promesas. Versículo 18, de nuevo al principio, la casa de Jacob, como les dije anteriormente, representa a Israel. Entendemos que a Jacob se le menciona así constantemente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, vean que aquí pasa algo interesantísimo. Dice en la segunda parte del versículo 18, y la casa de José será llama. Vamos a ver, y vamos a ubicarnos históricamente en lo que estamos estudiando. Los edomitas han actuado con soberbia contra ¿quiénes? Contra el reino de Judá. El reino de Judá es lo que nosotros conocemos como el reino del sur. Israel, después de la división del reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá fue conformado solamente por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Estamos claros con eso? El reino del norte, que es donde todos los reyes fueron malos, usted puede leer esto en Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, el reino del norte hizo las cosas muy mal delante de los ojos del Señor, pusieron su capital en Samaria, levantaron lugares altos para la idolatría, incluso en algún momento arrastraron al reino del sur en sus errores. Este reino del norte es conformado por las otras 10 tribus. Pero noten lo siguiente, en el reino del sur, ¿cuáles tribus son? Judá y Benjamín. Pero acá el versículo 18, a pesar de que la soberbia de los edomitas fue contra el reino del sur, contra Judá, en el versículo 18 dice que la casa de José será llama. ¿Qué es la casa de José? Si usted se va a un mapa de las tribus de Israel, usted no va a encontrar la tribu de José. Eso no ocurre. José como tal no tiene tribu. Pero la frase que se menciona constantemente en el Antiguo Testamento como la casa de José se refiere a la porción de tierra que poseen las tribus de los hijos de José. ¿Y quiénes fueron los hijos de José? Manasés y Efraín, que estas sí son tribus de Israel. ¿Pertenecen al reino del sur? No, al reino del sur solo pertenece Judá y Benjamín. Pero aquí está diciendo que hay una victoria también prometida para Manasés y Efraín. Y aquí ocurre también algo interesante, porque esto puede entenderse como una figura retórica. Hay una figura retórica que se llama una sinécdote. No es muy común, pero es una figura retórica pues importante. Para explicarlo de manera más básica, porque podría ampliar muchísimo este tema, una sinécdote en uno de sus usos es cuando se utiliza la parte por el todo para hablar en una representación retórica. Un ejemplo muy fácil, cuando decimos, este, fulano de tal, por un desastre natural, se quedó sin techo donde vivir. Claramente esa persona no vive en un techo, pero nosotros entendemos la palabra techo como casa, como hogar, la parte por el todo, la parte de la casa, el techo, por el todo, la casa. En este sentido, nosotros podríamos ver una sinécdote aquí. ¿Por qué? Porque dice, la casa de José será llama. Pero no solamente se refiere a la forma en la que Manasés y Efraín van a actuar contra los edomitas, sino que también nos arroja a que Dios no solamente está
incluyendo en la devastación de los edomitas al reino del sur, sino que también está incluyendo a todo el reino del norte. La casa de José es el sinécdote para referirse al reino del norte. Por tanto, esto nos está hablando de un Israel unificado, un Israel que no está dividido en reinos. Y este Israel unificado es el que eventualmente actuará como llama, como fuego para la devastación de los edomitas. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo o a partir de cuándo nosotros vemos a Israel de manera unificada? Bueno, esto se explica después del regreso de la cautividad de los israelitas. Cuando ellos regresan de la cautividad de Babilonia, claramente ellos no se instalan en la tierra como un reino dividido. Se instalan como un reino o como una nación, como un pueblo unificado. Y eventualmente, entonces así empieza el desarrollo hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento no vemos un reino dividido. Nosotros vemos una nación unificada. El hecho de que el versículo 18 incluya a la casa de José dentro de la devastación de Esaú nos arroja entonces en el momento en el que Esaú será devastada. Eso quiere decir en el momento en que el reino de Israel no esté dividido, sino que sea una nación unificada. Y allí entonces los quemarán, los consumirán, y no quedará resto de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Muy bien, muy interesante todos estos temas un poco históricos y ya casi vamos a llegar a aquello que se pone un poco más aplicativo, ¿verdad? Pero nosotros entonces vemos que lo que Dios le está prometiendo a los israelitas es extensión, ¿verdad? Ahí va a haber una extensión de tierra y esto ya se empieza a explicar versículo 18, versículo 19, versículo 20. Entonces nosotros vemos que ellos poseerán cada vez más tierra, incluso como leímos en versículo 20, vendrán conquistando desde regiones como Sefarat y todas estas tierras serán posesión de ellos. Esto termina siendo no solo juicio contra los edomitas, sino también juicio contra las naciones, como lo que se venía hablando en lo que comentamos y estudiamos la semana pasada. Y todo esto que estamos hablando acerca de esta progresión de conquista hasta llegar a la promesa geográfica del reino que Dios prometió, de la región que Dios prometió a Abraham, todo esto que viene ocurriendo de manera progresiva, en el versículo 21 hace énfasis en que esto es un mensaje de Dios para los edomitas. ¿Cuál es el mensaje de Dios a los edomitas? Dios dice, yo soy quien reina, no ustedes. Y en el sentido del versículo 21, Dios dice que va a enviar salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Esa palabra salvadores podría traducirse de una manera más apropiada como jueces o como redentores. Creo que la palabra más apropiada sería la palabra jueces. Y esto también nos recuerda un poco a aquellos jueces del Antiguo Testamento quienes lideraron en cierto sentido al pueblo, tanto de manera espiritual como de manera política, para la conquista y para la victoria. En este sentido, Dios levantará personas así también en el futuro, en el monte de Sión, eso quiere decir en Jerusalén, para juzgar al monte de Esaú, para juzgar a los edomitas. Y esto también tiene cumplimiento histórico. Dios levantó personas en un contexto de nación unificada que sirvieron para efectuar un juicio contra los edomitas y para que los edomitas dejaran de ser. ¿Qué personas levantó el Señor? Quiero mostrarles estos tres nombres. Y antes de mostrárselos, también quiero hacer una aclaración. Probablemente usted va a buscar estos tres nombres en la Biblia y no los va a encontrar. Lo que tenemos aquí es historia. Eh, en primera instancia tenemos este primer nombre que tal vez para algunos sea conocido. Judas Macabeo.
Tal vez sea conocido para aquellos que antes de venir una iglesia bautista tuvieron un trasfondo católico. ¿Por qué? Porque en la Biblia católica hay dos libros que tienen un nombre parecido, ¿verdad? Los Macabeos. Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Aunque nosotros no tenemos como parte del canon los libros de Primera y Segunda de Macabeos, tenemos que reconocer que hay elementos históricos importantes. Esto quiere decir que no consideramos que esos libros específicamente tengan un mensaje divino, pero sí hay relatos históricos importantes en los libros de Macabeos. Y en estos libros se menciona a un personaje, un héroe llamado Judas Macabeo. En el año 163 a.C., Judas Macabeo fue aquel que empezó en la lucha de conquista contra los edomitas. Y nosotros aquí podríamos ver eventualmente que Dios está levantando jueces. ¿Para qué? Para que efectúen un juicio contra Edom. Y en el 163, en primera instancia, nosotros vemos un hombre llamado Judas Macabeo. Luego, en el año 125 a.C., nosotros tenemos también un personaje llamado Juan Hircano. Juan Hircano hizo algo bastante interesante. No solamente podríamos verlo como un guerrillero contra los edomitas, sino que más bien los doblegó a tal punto que los edomitas llegaron, por lo que Juan Hircano hizo, a, llegaron a abrazar costumbres judías. O sea, Juan Hircano prácticamente que en sus acciones llevó a que los edomitas se circuncidaran y empezaran a guardar la ley, empezaran a comportarse como judíos. A Juan Hircano se le reconoce como aquel que llevó a los edomitas a la circuncisión. También, eso es muy interesante. Y a partir de ahí levantar, se empiezan a levantar ciertas personas de los edomitas, incluso para ayudar y servir a la región de Jerusalén, de los judíos. Un ejemplo de esto es el último nombre que tenemos allí, que se llama Simón Bar Gioria. Simón Bar Gioria es edomita, pero más bien su actuar no es soberbio contra las personas en Jerusalén, todo lo contrario, siendo edomita, lucha y vive por Israel, por Jerusalén. Simón Bar Giora es conocido como uno de los tres rebeldes en la historia. Estos rebeldes, básicamente lo que quiere decir esto de tres rebeldes es que hubo ciertas dinastías o ciertos movimientos sociales que se levantaron para tratar de oponerse a Roma. Ahí tenemos, por ejemplo, a los celotes, ahí tenemos, por ejemplo, a los sicarios. Simón Bar Giora es parte de este movimiento revolucionario que está tratando de levantarse contra Roma y no permitir que Roma gane. Y en este sentido, Simón Bar Giora, siendo edomita, desciende hacia los edomitas y los trae para Israel, a los idumeos, los trae a Jerusalén y los orienta a luchar por Israel. Vean lo interesante, porque esto que está haciendo Simón Bar Giora, ¿en qué año lo está haciendo? Año 68, año 69. Está cerca de un año muy famoso en la historia bíblica. ¿Se recuerdan cuál año? El año 70, ¿verdad? Ahí hay este, vamos a ver, ahí hay un pequeño error. Eso no, esa fecha no es antes de Cristo, es después de Cristo, y ahí me disculpo. 168, 169 después de Cristo. ¿Verdad? En ese sentido, Simón Bar Giora lleva a las personas, a los edomitas, a luchar por Jerusalén y lo logra. Los edomitas se unen en esta labor revolucionaria para luchar a favor de Jerusalén y en el año 70 los edomitas luchan contra el Imperio Romano cuando el Imperio Romano viene a devastar Jerusalén. El Imperio Romano lo logró. El año 70 es el año en el que se destruye el templo. Pero los edomitas lucharon allí. Simón Bar Giora logró eso. Y también históricamente se reconoce que en ese año los edomitas dejaron de ser. Dios emitió su juicio enviando jueces. Y eventualmente estos jueces
sirvieron para devastar a los edomitas por la soberbia con la que ellos actuaron contra sus hermanos, los israelitas. Dios no pasa por alto la soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en ese sentido, históricamente nosotros vemos que eso tuvo cumplimiento. Ahora bien, todo esto hace eco en la última palabra, o en las últimas palabras de la profecía, donde el versículo 21 al final dice, el reino será de Jehová. Eventualmente esta frase, el reino será de Jehová, podría remontarnos o podría enviarnos a su cumplimiento futuro, al milenio. Pero no olvidemos que este mensaje está siendo escrito hacia los edomitas, para juicio de los edomitas. Entonces, no nos vayamos tan largo al milenio para entender esta frase del reino será de Jehová, sino que entendamos lo siguiente. Abdías, en los primeros versículos de Abdías, la profecía inicia mostrando a los edomitas diciendo, somos reyes, hemos construido una fortaleza, somos impenetrables, nuestro reino lo hemos puesto en las alturas. Los edomitas inician esta profecía con la descripción de que somos los reyes. Sin embargo, al final de la profecía nosotros vemos a Dios diciendo, yo soy el rey. Soy y seré rey, y se los demostraré por medio de su devastación. En el principio de la profecía tenemos a los edomitas siendo soberbios y orgullosos. Al final de la profecía tenemos a los edomitas siendo humillados. Por tanto, la esperanza de la restauración de Israel gira alrededor del poder, de la autoridad y de la soberanía de Dios. Un Dios que es capaz de juzgar a las naciones rebeldes, aunque estas naciones rebeldes y orgullosas tengan una apariencia de indestructibilidad. Dios es todopoderoso, más poderoso que los reinos que se levantan con fuerza, más poderoso que los soberbios que humillan a las personas sufrientes. Dios es más poderoso que cualquier reino, que cualquier imperio, y Él demuestra su poder juzgando a estas naciones soberbias y reduciéndolas a nada. Dios devasta la soberbia. Y eventualmente aquí tenemos una conexión con el mensaje de la redención y el mensaje del Evangelio. La forma en la que Dios está tratando la soberbia de los edomitas ejemplifica la forma en la que Dios tratará la soberbia del corazón del hombre. Y el corazón del hombre es un corazón soberbio. Y la mayor expresión de la soberbia del corazón humano es rechazar a Cristo, decirle a Cristo, no te necesito. Y esta es la mayor expresión de la soberbia del corazón humano. No ser cristiano es la mayor expresión de soberbia que la humanidad puede cometer. Porque cuando alguien dice no soy cristiano, no quiero ser cristiano, no necesito a Cristo, está rechazando aquello que Dios hizo en favor de la humanidad. ¿Y qué más soberbio puede ser que eso? ¿Qué más soberbio puede ser? Levantarse en orgullo por encima de Jesucristo, quien es Dios hecho hombre. ¿Qué más soberbio puede haber que eso? Nada más. La mayor expresión de soberbia es el rechazo de Jesucristo. Todo esto me recuerda unas palabras que el Señor dijo por medio del profeta Miqueas. Son unas páginas más adelante, nada más de lo que usted tiene allí en Abdías. Acompáñeme un momento a Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, versículo 8. Dice así, Miqueas 5:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. La benevolencia de Dios está para aquellos que hacen justicia,
aman misericordia y se humillan delante de Dios. Sin embargo, la naturaleza del hombre no quiere hacer justicia, no quiere hacer justicia. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no es justa. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos, no hay justo ni aun uno. La naturaleza humana no ama la misericordia. La naturaleza humana no se humilla ante Dios. Para eso vino Cristo, para cambiar la naturaleza humana por medio de su humillación y su ejemplo, por medio de su labor sacrificial, por medio de su acto de redención. Él promueve al hombre, él regenera al hombre, él transforma el corazón duro del hombre para que el hombre que no puede hacer justicia, que es aquello que pide Jehová, sea justificado. Para que el hombre que no ama la misericordia sea confrontado por la misericordia de Dios que se expresa a través de su Hijo y a partir de allí empiece a amar la misericordia. Y Cristo vino para que el hombre se humille ante Dios. Por tanto, aunque la palabra Cristo no se menciona, el nombre Cristo no se menciona en la profecía de Abdías, nosotros podemos leer a Cristo en la profecía de Abdías. ¿De qué manera? Siendo Cristo la única forma, el único medio por el cual la humanidad puede llegar al Padre y ser parte del reino de Jehová. Solo Cristo nos puede llevar a un comportamiento distinto del de los edomitas. Solo Cristo nos puede sacar de la soberbia que representa y caracteriza a las naciones de la tierra. Solo Cristo nos puede sacar de esa conducta y de esos actos pecaminosos que Dios juzgará. Solo Cristo por medio de su redención. Solamente a través del arrepentimiento y la fe nosotros podemos obtener las bendiciones que Cristo ha prometido al ser humano y solo Cristo puede quebrantar el corazón humano para que éste se arrepienta y crea. Por tanto, Cristo es la solución del problema y Cristo es la esperanza. Hermanos, esto me arroja a tres conclusiones. La primera conclusión es que si usted no es un cristiano y está escuchando este mensaje, debería arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Porque si no, el juicio que Dios emitió contra todas las naciones y contra los sodomitas y que históricamente se corrobora la devastación de ese juicio también le espera a usted. La única forma de escaparse de ese juicio no es por medio de actos humanos de bondad ni de justicia humana. La única forma de escaparse de ese juicio es por medio de la justicia de Cristo. Justicia de Cristo que vino y fue demostrada durante su ministerio terrenal. Él murió, fue sepultado y resucitó. Y todo aquel que crea en Él, la justicia suya le es imputada en su corazón. Si usted no cree en Cristo, arrepiéntase de su pecado de soberbia y crea en Él, porque es la única forma en la que usted tiene acceso al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por otro lado, conclusión o aplicación número 2. Si usted es cristiano, no caiga en un comportamiento soberbio. No nos comportemos como aquello que Dios ha expresado claramente en el libro de Abdías que Él juzga. Cuidado. No tenemos por qué ser soberbios, no tenemos por qué levantarnos pensando que somos más que otros, cuando más bien Cristo nos levantó siendo nosotros nadie. Nuestra humildad debería ser visible al mundo. Nuestra humildad se
transmite como un mensaje de misericordia y amor. Y el mundo debe ver al cristianismo. El mundo debe ver a la iglesia siendo la representación en la tierra del amor y la misericordia divina. Un amor y misericordia que no pueden alejarse de la verdad. Por tanto, se le dice al mundo que se arrepienta y que crea porque viene el juicio divino, pero no le decimos eso porque odiemos al mundo. Decimos eso porque amamos al mundo, tal y como el Padre amó al mundo al enviar a su Hijo. Decirle al mundo que está en peligro es amarlos. Pero nunca caigamos en el error de comportarnos con soberbia. Cuidado, hermanos, porque el cristianismo podría estar levantándose en esta actitud y podríamos estar equivocándonos en nuestra conducta. Y por último, recordemos el mensaje de esperanza del Señor. Y esta es mi última conclusión, mi tercera conclusión. Recordemos el mensaje de esperanza del Señor. Jehová reinará. El reino será de Jehová. Dios ha venido expresando progresivamente su reino. Dios ha venido derrotando imperios y reinos a lo largo de la historia y demostrando que Él reina, por ejemplo, los edomitas. Pero Él consumará su reino. Él vino, Él se hizo un hombre como uno de nosotros, Él se encarnó precisamente para que su reino se extienda a través del mensaje del Evangelio. Y nuestra esperanza gira no solamente en la extensión terrenal del Evangelio, sino en la consumación del reino de Dios. Y esta consumación será en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Él demostrará, como lo ha venido demostrando a la luz de la historia, que Jehová reina. Solo Él es rey, solo Él es digno del sometimiento del hombre, solo Él es digno de que nos humillemos ante su presencia y Él es digno de eso por su naturaleza y aún así en su naturaleza Él vino humillándose para que nosotros fuésemos parte de su reino. Descansamos en la esperanza del reino que ya somos parte por medio del mensaje del Evangelio y del reino que veremos consumado en la segunda venida del Señor. Y estas tres conclusiones son aquellas a las que nos arrojó el libro del profeta Abdías. Precioso libro que pudimos desentrañar en 5 semanas. Algunos sermones más complejos que otros, algunos con datos un poco más irreconocibles, pero todos aquellos giran alrededor de lo que Cristo logra a través de su ministerio y de su vida. Gloria sea a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Muchas gracias por prestar atención en este sermón. Vamos a terminar orando y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque tú señalas la soberbia y nos ayudas a entender que la soberbia es un pecado desastroso que puede devastar la historia, puede devastar la vida de quien lo cometa. En primera instancia, entendemos que la mayor expresión de soberbia es no creer en ti. Y puede que haya alguien escuchando este mensaje que esté en esa condición de soberbia. Solo tú eres poderoso para quebrantar su corazón por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu. Te pedimos, Señor, que ablandes ese corazón de piedra y que guíes a esa persona soberbia que quizás esté escuchando este mensaje, que lo guíes a arrepentirse de su pecado y a creer. También, Señor, nosotros, como tu pueblo, te pedimos que nos ayudes a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos delante de ti. Ayúdanos a no caer en el error del enemigo, en el error de la soberbia. Ayúdanos a alejarnos de esa conducta. Como tu pueblo deberíamos ser los representantes de la misericordia y el amor divino. Y si en algún momento estamos fallando en esa tarea, te pedimos perdón. Y también, Señor, ayúdanos a descansar en la esperanza de que tú vendrás y consumarás tu reino, que tú vendrás y mostrarás a las naciones tu poder. Ayúdanos a descansar, Señor, en la esperanza de que aunque reinos se levanten, tú sigues siendo más poderoso y tú sigues siendo el rey.
Ayúdanos a no perder de vista tu trono cuando tronos terrenales se levanten y opaquen nuestra visión. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje del profeta y gracias por el tiempo que nos permitiste estudiarlo, Señor. En tus manos nos ponemos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a los que prestaron atención. Ya hoy fue el último estudio de Abdías y el último estudio en este formato virtual. Ya empezamos el día de hoy a congregarnos presencialmente en el templo y vamos a continuar con esta naturaleza. Al menos los domingos ya no habrá un estudio que sea netamente virtual, sino que serán presenciales. Y aquellos que sean virtuales el día domingo serán la retransmisión de las predicaciones que se dieron en el templo para aquellas personas pues que no pudieron asistir al templo. Lo único que continuará siendo en formato virtual serán los estudios de los miércoles por el momento. Y gracias al Señor, este miércoles vamos a empezar una serie acerca de la doctrina de la providencia divina y esperamos que también cada uno de nosotros podamos conectarnos. Hermanos, muchas gracias y espero que esto haya sido de bendición para cada uno de nosotros y pues que el Señor nos siga moldeando a la imagen de su Hijo. Buenas noches, estamos despedidos.